punto en común, la dificultad de crear un equilibrio de poder favorable a los empleados dentro de una economía internacionalizada. Se puede ver que el proceso de fusión de las dos entidades se debe a una situación de concentración, unión ofensiva y ampliación de capital, lo que ha puesto en cuestión el movimiento sindical y la clase trabajadora que reclama de los diversos países. El proceso de unificación no es exclusivamente en ámbito orgánico, como las fusiones de las estructuras, sino en la política, de la interacción entre las estructuras que comprende la urgente necesidad de desarrollar y avanzar colectivamente a partir de la presentación de propuestas y acciones colectivas comunes que la economía mundial está al borde de una recesión más profunda y nuevos puestos de trabajo, de acuerdo con alerta el relatorio sobre el trabajo del mundo 2011 de la OIT. Diálogo social. Cito la experiencia de la fusión de las CEOs y de la CMT justamente para mostrar la importancia de la unidad. Nem siempre la necesidad de ser la unidad orgánica, mas la unidad de acción. Y la experiencia ha demostrado que la política pública construida a través del diálogo tripartito con la democracia y la libertad sindical ha probado ser eficaz y presentó los resultados prácticos. Entre los ejemplos, en especial la política de fomentar el consumo interno, lo que ayudó a sacar de la pobreza en Brasil extrema más de 8 millones de trabajadores y la influencia de 40 millones de personas a la clase media. Con base el mantenimiento de una política constante, ajuste al salario mínimo por arriba de la inflación, recuperó el salario mínimo en redor de 35% en Brasil. Las medidas demonstran que, incluso en tiempos de crisis, la implementación de políticas públicas a través del diálogo social y promover el progreso se muestran como una alternativa eficaz. Yo fico por aquí. Agradeço mais uma vez a invitação para participar desse tão importante Congresso Mundial. Gracias. Muchas gracias al compañero Nilton Sousa da Silva por su intervención. Le vamos a solicitar al compañero Julio Roberto Gómez Esguerra, miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y presidente de la Confederación General del Trabajo de Colombia, el uso de la palabra. Antes hacemos la aclaración que al compañero Moreno lo hemos nombrado relator de esta mesa para efecto de las conclusiones finales, lo cual, si él lo considera pertinente, lo hará después de su intervención, y si así lo consideran los integrantes de la mesa, pudiese haber una interacción tanto con los participantes del tema anterior como con ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de la clase trabajadora colombiana y particularmente en nombre de la Confederación General del Trabajo, la CGT, queremos agradecer muy sinceramente a los compañeros de la CTM, a los distinguidos representantes del sector empresarial, al gobierno de Chihuahua, al gobierno mexicano por la invitación a este importante congreso. Y nos queda muy poco tiempo y la moción de ir a comer puede ser determinante en este momento. Sin embargo, en consideración a eso, voy a hacer el máximo esfuerzo por hacer la presentación del tema como tal y rápidamente pasar al tema de las conclusiones. Cuando uno escucha aquí a nuestros hermanos de UGT y de comisiones obreras, que representan a una parte del sindicalismo de España, tiene que llegar uno necesariamente a la conclusión que América Latina y el Caribe pasa automáticamente a ser
ya no una región inviable como nos miraban desde Europa y desde otros lugares del mundo, sino a convertirnos en la región de la esperanza, en medio de todas las dificultades que tenemos. Y por eso rápidamente vamos a pasar por esto. El hecho concreto es que una cosa constatamos en el día de hoy, y la constatamos por la positiva, y es el ser y el deber ser de las sociedades en la región latinoamericana caribeña, particularmente. Y por eso nosotros queremos partir de un nuevo modelo de sindicalismo. La siguiente, por favor. Vamos a pasar muy rápidamente. El marco conceptual que nos anima en esto es la dimensión social de la globalización. La globalización no es un problema de gustos personales o de consignas políticas, porque en las marchas salimos agitando abajo la globalización capitalista, pero la globalización está ahí. Y con gritarle abajo no resolvemos el problema. Entonces, ¿cuál es la dimensión social de esa globalización? Otro elemento central es el tema de programas de lucha contra la pobreza. El Pacto Mundial por el Empleo que asumimos en el seno de la OIT, empresarios, gobiernos y trabajadores de 187 países del mundo, y los planes de trabajo decente por países, que afortunadamente es una práctica que hoy comienza a abrirse camino en el mundo. La siguiente. Y dentro de ese concepto de trabajo decente, ¿qué es ese trabajo decente? Es muchas de las cosas que plantearon desde las filas del sector empresarial: estabilidad, remuneración justa, seguridad social, libertad sindical, derecho de negociación, igualdad de género, etcétera, etcétera. Eso es trabajo decente, más nada. Es decir, no hay que hacer un tratado sobre ese particular para entender que hoy hay un déficit de trabajo decente en la mayoría de países del mundo, y naturalmente en nuestra región la situación es caótica. Coloco el ejemplo Colombia. Colombia somos 21 millones y medio de población económicamente activa, 11 millones en economía informal, 3 millones de desempleados y solamente 7.500.000 personas en condiciones de trabajo más o menos formal. Y digo más o menos formal porque ahí está incluido contratos de corta duración, tasas de reemplazo en las distintas factorías, no en todas, pero que de todas maneras genera situaciones sumamente complejas. La siguiente, por favor. Trabajo y dignidad humana. Mediante el trabajo, la clase trabajadora produce los elementos que están consignados en la gráfica y que hacen parte del diario quehacer en nuestras sociedades. La siguiente. Y apuntamos, y en esto creo que tenemos una total coincidencia con el sector empresarial, hacia el desarrollo de esquemas de paz, de concordia, de coexistencia pacífica, de progreso y de desarrollo, que es un elemento fundamental, como muy bien se ha venido planteando en el día de hoy. La siguiente, por favor. Aquí me detengo un segundo para decir, es en el elemento de la virtud de la laboriosidad de la clase trabajadora, porque el trabajo debe enaltecer, no debe haber trabajo forzoso. Eso aparece hoy como traído de los cabellos. ¿Cómo puede haber trabajo forzoso en pleno siglo XXI? Pues sí, hay trabajo forzoso. Es decir, el hecho de que en nuestros países los niños tengan que trabajar, y en varios países de la región, niños que trabajan para pagar deudas. Entonces, eso es una forma de trabajo forzoso absolutamente inaceptable. Y decimos no a los campos de concentración, porque es que, sobre todo en ciertos lugares, particularmente en las plantaciones, hay cierto tipo de trabajo que se desarrolla como si fuera en campos de concentración. Es decir, no es en estricto rigor el campo de concentración como se conoce de la época de la guerra, pero sí hay una cierta semejanza con esta situación.
y decimos que precisamente en presencia de la virtud de la laboriosidad, ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño debe ser afectado en su dignidad. La siguiente. Constatamos hoy en la región nuestra políticas públicas que generan desmontes de las plantas de personal tanto en lo público como en lo privado. Y cuando uno, por ejemplo, hace una referencia al consenso de Washington, consenso que dicen que ya está agotado, claro, ya está agotado porque cumplió la labor que tenía que cumplir, particularmente desde la mitad de la década de los 80, década de los 90 y parte de la década del 2000. Es decir, el desmonte de las plantas de personal fue brutal en muchísimos lugares, tanto en el sector público como en el sector privado. Vuelvo y cito un caso como el colombiano, en donde solamente en 24 meses, fruto de unos convenios llamados planes de desempeño entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Hacienda de nuestro país, 162.000 trabajadores del Estado perdieron su empleo. E igualmente una operación tierra arrasada en materia de lo que tiene que ver con la existencia de organizaciones sindicales en municipios y departamentos y por ahí derecho la pérdida del derecho a la negociación colectiva. La siguiente, por favor. Visión inmediatista de algunos empresarios. Aquí nosotros, esto puede que me genere a mí muchas críticas en mi país. Yo tengo la tendencia a no generalizar, porque como en el mensaje a García, ningún obrero por el hecho de ser obrero es virtuoso, ni ningún empresario por el hecho de ser empresario es un vulgar explotador. En esto hay niveles y hay diferencias entre la visión inmediatista de algunos empresarios y otros más inteligentes que ven más allá de sus narices. Y es que es un problema inclusive de sentido común. Cuando yo los escucho a ustedes, dirigentes del sector empresarial, todos más jóvenes que yo, ¿qué es lo que uno constata? Realmente una visión de futuro. Una visión de futuro. Porque ¿para qué producimos bienes y servicios si la gente no tiene ninguna capacidad de compra? ¿Para qué hay tanta oferta? Todos los días se montan más y más y más supermercados. Pero a la vez los muros de las viviendas de los sectores más privilegiados cada vez son más y más y más altos, con cercas eléctricas, con toda clase de medidas de protección, porque hay el temor, en efecto, de en qué momento se produce un estallido social. Por eso cuando aquí es muy emocionante escuchar a un empresario que diga, más allá de que nosotros seamos la empresa más grande del mundo, en el número de trabajadores que tienen, es cuál es el valor agregado de ser la empresa más grande del mundo y cuál es el desarrollo que realmente impacta a sus trabajadores, que impacta a la población, que impacta en general a la sociedad. Y esa visión inmediatista desestimula una actitud de sentido de pertenencia. Yo reivindico esto, y me perdonan que lo coloque en primera persona. Cuando yo era un obrero de fábrica, de una industria gráfica, de una multinacional de las artes gráficas que fabricaba el papel moneda para muchos países del mundo, menos el de Colombia lo hacían en Inglaterra, por alguna razón, me imagino que era para evitar tentaciones. Era impensable en una empresa en donde el 98% de los trabajadores teníamos un contrato a término indefinido, teníamos negociación colectiva, teníamos la seguridad social, teníamos una protección social impresionante por parte de la empresa. Era impensable que alguien atentara contra la empresa. Eso generaba sentido de pertenencia. Inclusive generaba tanto sentido de pertenencia que los llamados de atención muchas veces no eran
de los jefes de personal hacia los trabajadores, sino entre los mismos trabajadores, porque se sabía que en la medida en que la empresa se desarrollara, en esa misma medida también el nivel de vida de los trabajadores ascendía automáticamente. Y un fenómeno de alejamiento de la función social que le corresponde al sector empresarial público y privado, de ahí el castigo a la estabilidad en el trabajo. Ese es un fenómeno que nunca lo he entendido como sindicalista de más de 40 años. Si se generaban sentidos de pertenencia tanto en lo público como en lo privado, el por qué se recurrió a las figuras de la tercerización de la mano de obra en condiciones absolutamente inaceptables. La siguiente, por favor. Esa perversidad, ahí está, desmonte del sindicalismo, afectación de la libertad sindical, la instauración del salario del miedo, que se da fundamentalmente en el sector público. Yo lo quiero decir con toda franqueza. En mi país, las órdenes de prestación de servicios, contratos basura a 30, 60, 90 días, gente que lleva 20 años bajo esa modalidad, que no pueden adquirir un crédito, que no pueden conseguir una vivienda, eso es el salario del miedo. Es decir, depender inclusive, discúlpenme el término, de la vagabundería de un jefe, acosador, muchas veces acoso sexual, acoso laboral permanente, pero como usted tiene el miedo de perder su empleo, ¿qué va a pasar el próximo mes? ¿Puedo o no pagar el arriendo o la cuota de la casa o mandar a los niños a la escuela? Es decir, salario del miedo. Esto necesariamente genera una situación que no es precisamente la mejor para los trabajadores. Y todavía en nuestras legislaciones se habla de subordinación y dependencia de los trabajadores. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros estamos por una modernización de las relaciones capital-trabajo, diálogo social, no tenerle miedo a la coincidencia, porque hay quienes le tienen miedo a la coincidencia. Y entonces hay ciertos dirigentes inclusive que dicen que es preferible ningún acuerdo a un mal acuerdo. Entonces eso se le asemeja a uno a la frase aquella de socialismo o muerte. No, socialismo o herida leve, nadie lucha para morirse. La gente lucha precisamente por elevar su nivel de vida, pero no necesariamente para morirse. Es decir, todo o nada no juega. En esta coyuntura menos, jugar a todo o nada. Es decir, yo creo que la mejor demostración de que nunca jugaron a todo o nada fueron ustedes en España. Es decir, porque siempre mantuvieron una política de relaciones, de ir avanzando, de saber que las cuestiones se van negociando como corresponde. Y así como hay nosotros demandamos una responsabilidad social empresarial, nosotros autocríticamente también tenemos que decirlo, y no es decirlo en privado, ¿no? Oiga, responsabilidad social sindical, no, responsabilidad social sindical también. Es decir, cómo en el marco de las nuevas situaciones también hay una responsabilidad social sindical. Y yo lo digo también por el caso colombiano. Durante mucho tiempo, Colombia se desenvolvió en medio de un sindicalismo que era más o menos esto, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí. Entonces nos mirábamos demasiado el ombligo y no mirábamos el mundo. Y hoy el sindicalismo tiene que ver mucho más allá. Y de hecho está viendo mucho más allá. Puede que los niveles de representación y de representatividad del movimiento sindical, salvo Argentina, salvo Brasil, salvo Uruguay y en gran medida salvo México, en el resto de la región la situación no puede ser peor. Hay lugares como un país vecino aquí, Guatemala, donde la tasa de sindicalización es menos del 1. Entonces, así no funcionan las cosas. Creo que la siguiente es la última. Y decimos esto, la paz mundial depende de una correcta distribución del ingreso nacional e internacional. En cualquier sociedad que afecte la libertad está atentando, no contra la libertad solamente en ese país, sino en el contexto global de la sociedad.
Es decir, lo que hoy pueda pasar en España no afecta solo a los españoles, sino que automáticamente nos afecta a nosotros, tiene una afectación naturalmente en la Unión Europea e impacta en los diferentes lugares del mundo. Por eso estamos interrelacionados. La siguiente, esa sí debe ser la última. Esa era la última. Entonces, consecuencialmente, nosotros lo que queremos decirle es lo siguiente. Aquí, el solo hecho de que estemos sentados exactamente en el mismo nivel, recomiendo que para la próxima ocasión nos intercalemos, porque quedan, afortunadamente no es de dos niveles, ¿no? Los de arriba y los de abajo. Estamos en el mismo nivel, pero realmente tenemos que todos aprender que los niveles de interlocución son precisamente lo que nos va a permitir construir sociedades totalmente distintas. De tal manera que nosotros, al felicitarlos por este congreso, queremos hacer una apuesta porque realmente podamos nosotros hacia el futuro, y lo vamos a hablar el día jueves, construir sociedades totalmente distintas a aquellas en las que nos ha tocado vivir, no tanto a nosotros, sino